Amigos, estamos muy emocionados porque vamos a ir a la montaña de colores, pero antes venimos a comprar un poncho porque allá arriba hace frío y para tomar fotos bien bonitas. Este mercadito se llama Centro Artesanal Cusco. Vamos a ver qué tal los precios. Miren este poncho, amigos, está súper bonito en 150, lana de alpaca. Sí, está más barato que en todos los lugares donde hemos visto. Miren esta chulada, se le dice talla completa porque le tapa incluso hasta los brazos. Bueno, debería llegar hasta como la manga. 480, está súper bonito, ¿no? ¿Estos en cuánto están estos imanes, oiga? 5 solecitos. ¿Y estos? Esos están a 3 soles, 2 por 5. Están bien bonitos. La llama loca. ¿En cuánto está ese, oiga? 40 solecitos. Amigos, definitivamente este es el lugar para hacer shopping. Es el mejor lugar que hemos visto con los mejores precios, con mucha variedad. Ahí para que se den una idea, el mismo poncho que me compré en Machu Picchu, aquí está a la mitad de precio. Ya compramos aquí un imancito en honor a Marcia, que en un en vivo nos mandó $5 para nuestra colección. Muchas gracias, Marcia, este va por ti. Miren, también hay área de comida por si se cansan del shopping. Sí está bastante grandecito, es como una cuadra entera. Llévele su recuerdito. Miren, como esos toritos vimos en las casas cuando íbamos en la carretera. ¿Qué significan los toritos, oiga? Es la protección en el hogar y abundancia. ¿Y por qué de diferentes colores o nada más por gusto? Otros quieren color. En las casas así ha visto. Ah, sí, aquí en las casas se ven así como de barro. ¿Y estos dónde los hacen, oiga? Esto lo hacen en Pucará. Pucará. Montaña de colores, de Perú, de los toritos. Este es el chuyo. ¿Así se llama el sombrero? ¿Chuyu? Órale. ¿Cuánto cuestan? Oh, 2 solecitos. Muy bien. Pues de una vez, ya que vamos a ir a la montaña de colores, aquí lo compramos. Hay que aprovechar, amigos. 10 soles. Está bien bonito. Sí, está bien padre, es en alto relieve. Lleve su peluchito de llamita por 20 solecitos. Sí me lo llevé. Amigos, estoy muy feliz con mi compra. Siento que mi estilo totalmente así, súper colorido, rosa, amarillo. A ver. Ya estoy lista para los fríos de la montaña de colores. Estuvo bien, ¿no? Y con ustedes, José Cutec, el emperador de mi corazón. De este lado, la emperatriz Sofe Cutec. ¡Hola, mi amor! Amigos, nos vamos a dormir hoy muy tempranito porque mañana vamos a madrugar. Van a pasar por nosotros a las 3:50 de la mañana para irnos a la montaña de colores. ¡Yujú! Buenas noches, alegría. Hola, papá. Hola, bebé. Hola. Hola, preciosa. Hola. Qué bonita, princesita. A dormir, bebé, a dormir. A dormir, mi amor. Buenos días, alegría, 4 de la mañana y ya empezamos nuestra aventura hacia la montaña de colores. Vámonos. Vámonos. 1 hora y media de camino, amigos, e hicimos una parada para echar un desayunito. Hay que agarrar pilas. Miren, por acá está el buffet. Huevito, saltado de verduras, papas, platanitos, salchicha, huevos revueltos, pancakes, frutita por acá, queso. Y por acá tenemos diferentes cereales, yogur. Está variado, está variado. Ah, por favor, hoja de coca para las alturas. Dice Willy que debemos desayunar muy rápido para ganarle a los demás y ser de los primeros en llegar. Por eso es breakfast, pero very, very fast. Oigan, y todo se ve muy bien, pero siento que si como mucho, luego voy a andar ahí como que tratando de echar la guácara en el camino. Me pasó en la laguna Humantay, me pasé de comida y en las curvas andaba de... Aquí en todo Cusco hay demasiadas curvas y luego en los caminos de terracerías uno va así de... Aquí todos le entran, hasta Sofía. ¿Está rico el huevito? Su cuestión de 15 minutos, amigos, y vean los colores del amanecer. Miren qué bonito amanecer. Tengo bastante sueño, amigos, pero están bien bonitos los paisajes. Vean, ya volvimos a bajar aquí a la parte de baja del cañón. Miren esto, y como vamos a la montaña de colores, a la montaña arcoíris, la bebé viene de arcoíris, ¿verdad, preciosa? ¡Qué bonita, preciosa! Oigan, está bien loco que andamos subiendo y bajando las montañas. Ahorita ya volvimos a subir, estamos a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Ya casi llegamos. ¡Yuhu! Miren, esta montaña ya se empieza a ver las tonalidades rojas. El color rojo es por la arcilla.
Amigos, pues llegamos aquí a la base, última parada para ir al baño. Aquí ya vemos las motos, caballos y José aquí ya se está preparando para subir a la bebé en el portabebés. Aquí también hay agüitas, refresquitos para que le den un último traguito antes de subir. Pues listos o no, allá vamos. ¡Vámonos! Con cuidado. ¡Estamos cómodos! ¡Wow! ¡Corazón! Digan hola a las alpacas, hola alpacas. ¿Cómo va, Sofía? ¡Bien, papi! Sí se siente el aire fresquecito, amigos. Vamos a hacer alrededor de 15 minutos, amigos. Si nos hubiéramos ido caminando más o menos entre 1 hora y media a 2 horas. Y aquí digamos que no está tan pesado como Laguna Humantay, pero la altura es lo que puede llegar a pegar. ¿Estoy diciendo verdad o estoy diciendo mentira? Verdad, ya ven, ya ven. Antes de subirnos, la verdad es que sí estábamos algo preocupados por la bebé, pero se quedó bien dormidota. Sí. Estuvo rápido, Yo pienso que no fueron ni 10 minutos. Nos dejaron aquí, solamente hay que subir aquí a esta colinita ya nada más. Y miren, aquí a mi espalda tenemos el nevado más grande de Cusco, Ausangate. Ya habíamos estado anteriormente en Salcantay, que es el segundo. Este es el número 1. Y llevamos bien poquito caminado. Y la realidad, la verdad es que sí se siente la altura. O sea, estoy súper agitado, amigos. Ay, ay. Aquí la tenemos ya, la famosa montaña de colores, de arcoíris. Y con ustedes, la montaña de colores o la montaña arcoíris. Wow, amigos, qué increíble estar viendo esto. Bueno, realmente esta montaña se llama Vinicunca, que significa cuello. Pero pues bueno, por obvias razones ya todo el mundo lo llama la montaña de colores. Amigos, y pues esta montaña tiene relativamente pocos años que se empezó a visitar turísticamente. Dicen los pobladores que por ahí de los años 50 todo esto todavía estaba cubierto de nieve, es por eso pues que nadie sabía de su existencia. Para los años 90 ya quedaba muy poquita nieve y se empezaba a descubrir los colores. En 2006 un hotel fue quien trajo a los primeros turistas, en 2010 se abrió al público en general y fue hasta el 2016 que gracias a las redes sociales estalló esto completamente. Hoy en día es uno de los destinos turísticos más visitados de Perú después de Machu Picchu. Miren qué tal esta alpaca Rastafari negra. Es raro ver una alpaca negra, amigos. Es de la buena suerte. Se le llama suri a las alpacas que tienen el pelaje colgado hasta el suelo, amigos. Dato curioso, posiblemente el negro era el color más puro para los incas. Digo posiblemente porque son de las cosas que todavía se siguen estudiando. Y Sofi siempre tomando leche en los mejores eventos y lugares. Con los mejores paisajes tomando lechita. 5200 metros sobre el nivel del mar tomando lechita. ¿Qué tal? Ahora sí llegamos hasta la parte más alta, amigos. Y foto obligada con el letrero, que nos dice Willy, no lo han actualizado, no son 5036, son 5200. Ahí les va el 360 para que vean la chulada de vista. Miren, bueno, tenemos la montaña de colores, el letrero. Todas esas montañas rojas se le llama el Valle Rojo. Seguimos dando la vuelta. Allá Rubí ya les dijo que ese glaciar es el glaciar más alto de Cusco, la montaña más alta, el Ausangate. Y por allá es de donde venimos, amigos. Ahí nos dejaron las motos. No puedo creer que fue solamente un cachito lo que subimos caminando. Y yo por lo menos si ando bien bofo. Ahorita Rubí me dice, cárgame para la foto. Y yo de que no, me desmayo aquí si te cargo. Ándale, cárgame así nomás para la foto, así poquito. No. Más bien cárgame tú tienes más condición. Yo te cargo. Oigan, me está diciendo Rubí que traigo la hoja de coca en el diente y no me había avisado, amigos. Ay, disculpen. Bebé. A ver, mujeres, ¿cuántos colores realmente ven? Yo alcanzo a ver 6. A ver, hombres, ¿cuántos ven? Yo solamente veo 4, amigos. No sé de dónde sacan tantas tonalidades. Yo alcanzo a ver rojo, verde, amarillo, morado y rosa. No manches. ¿Verde de dónde? ¿Y morado de dónde? Es el verde, los claritos que se ven como agua. ¿Dónde? No manches. Es más, aquí tiene una muestra. Chécate. ¿Cuántos colores tiene usted? 7. Ay, a ver. Son 7 y yo vi 6. ¿Cuánto cuesta este, oiga? Y eso les vean del recuerdito, amigos, de las piedras.
Acá también encontramos las famosas apachetas, los pilares de piedra, amigos. Recuerden que usualmente se dejan en las cimas de las montañas como agradecimiento a que llegamos en muy buenas condiciones. Y la verdad es que estuvo muy fácil en la moto. Ya es muy práctico llegar aquí. Oh, vean por allá también hay una parte de glaciar y ahí se está viendo cómo se está derritiendo el hielo. Se dice que en unos años, tristemente, el glaciar va a desaparecer. Justo como le pasó al de aquí de la montaña de colores. Todo esto era glaciar antes, amigos. Miren, aquí nos encontramos unas alpaquitas bien modernas con lentes y a Sofía al parecer le gustaron. ¿Te gustaron las alpaquitas, bebé? Sí, este se llama Ricky Martin y este es Daddy Yankee, ¿eh? Ah, dame más gasolina, dame más gasolina. Qué guapas, qué coquetas estas alpacas, amigos. Y parece como que nos está viendo así como que ¿qué me miras? Muy bien, después de haber conquistado la cima, vamos a bajar un poquito para verla más de cerquita. ¡Wow! Esto de verdad está impresionante. ¿Cómo vas, bebé? Ahí vamos. Bebé 1 y bebé 2, ¿cómo van? Un poco inquieta la bebé, pero ahí vamos. Y así se ve desde la parte más cercana de la montaña, amigos. Para allá ya no podemos caminar ni subir. La verdad es que las mejores vistas eran desde arriba. Las fotos chidas desde arriba. Y miren, amigos, aquí en la base también tienen sello para poner en el pasaporte. Obviamente, tiene que haber evidencia de que venimos a la montaña de colores. Rubí quiere que no nos dejen pasar en algún país. Miren, aquí está Vinicunca, montaña de 7 colores. Pues venga, Ya. 2 soles por pasaporte. Ahí cuando no nos dejen pasar en un país, bebé, por andarle poniendo sellos no oficiales, ahí te voy a decir, ¿eh? Fuerte, fuerte. Ahí está. Vinicunca. Ahí está, junto con Laguna Humantay. Ahí juntitos para que no nos digan nada. Hay que formarse para la fotito, amigos. Si nos tardamos algo, ¿eh? Miren la fila que hicimos. Nada, la verdad es que conforme va pasando más el tiempo y se acerca el mediodía, hay más gente aquí en la montaña. Oigan, y a lo mejor han visto videos de gente caminando sobre la montaña. Una de dos, esos videos ya son viejitos, actualmente ya no se permite por conservación. O la otra, pues lo hicieron sin permiso, que no está bien. Miren, acá en la cima de la montaña nos venimos encontrando paisanos. ¿A dónde vamos a mandar saludos? Aguascalientes, México. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Oigan, ¿qué tal estuvo la subidita? Pesada, sí, está pesada, pero muy recomendado. Sí, vale la pena, vale la pena. Pues sigan disfrutando y nos vemos en otro lado. El gusto es nuestro, adiós. Miren, y hasta acá arriba también hay venta de refrescos, aguas, hasta cervezas, chocolatitos, snacks. Y miren, amigos, acá arriba venden el famoso chicharrón de alpaca. Pues básicamente es la carne, la fríen en estas ollitas. 15 solecitos, llévele, llévele. Pues ahora sí, hora de volver. No nos queremos ir, todo está precioso, pero hora de descender. Oigan, y apenas que nos vamos y la bebé se despierta. Hubiera estado bien padre que nos hubiéramos tomado unas fotitos con ella, pero pues tenía sueñito, hay que dejarla dormir, amigos. Exacto. Pues de verdad que es una chuladilla que se vean tan claros, tan nítidos los colores. Miren, ahorita estábamos hasta allá arriba, es donde está el letrero de la altura. También se ve muy bonito desde aquí abajo. De hecho, también hay bajada en moto, pero Willy nos recomendó bajarnos caminando para disfrutar de las vistas. Muy bien planeado. Subimos en moto, bajamos caminando. Wow, vean, de aquí se ven súper claritos los colores. Ya estamos, digamos, como en la base de la montaña de colores. Verde, el rojo, el blanco, el amarillo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la montaña tiene todos estos colores? Bueno, para empezar, estas montañas se originaron hace millones de años y los colores se deben a los minerales. Y montañas de colores realmente hay en todo el mundo, pero esta es muy famosa o es como muy particular, llama mucho la atención porque es simétrica y las franjas se ven perfectamente delimitadas una tras otra. Entonces, ¿cuáles son los minerales? Como les habíamos dicho hace rato, el rojo es la arcilla y el hierro. Verde, óxido de cobre, blanco, piedra caliza y amarillo, azufre. Las otras tonalidades como el rosita, el morado, pues ya es una mezcla de los minerales con la arcilla. Miren, aquí se ve más clarito. Esta es la montaña de colores y la foto más padre es hasta la cima de esta otra montaña. En otra opción, si no quieren venir en moto o caminando, también hay caballos. Miren, aquí Willy nos va a decir en quechua que se suscriban a nuestro canal. Cuenta la leyenda que si se suscriben a nuestro canal, este año vienen a Perú y a la montaña de colores. ¿Cómo no? No, pues sí, suscríbanse. Es que pobre Willy, cada vez se la ponemos
hicimos más difícil, le preguntamos palabras pues que no existían en quechua, amigos. Entonces ahí trata él de adaptarlo. Amigos, y pues ya saben que esta experiencia la pueden reservar con Sin Postal Tours como una experiencia individual o en forma de paquete, así como lo estamos haciendo nosotros, un paquete de 7 días. Aquí les dejo los datos de contacto. Pueden escribirnos por WhatsApp a cualquiera de las líneas oficiales. Miren, todas estas las pusieron los turistas antes de subir la montaña, aquí al ladito de las alpacas. Y miren, para que vean que aquí también es peregrinación, aquí va toda la gente para llegar al mágico lugar. Aquí se ve clarito las personas como van subiendo hasta lo más alto, hasta lo más alto. ¡Wow! Ven nada más cuántas alpacas. Es impresionante. Son como, a ver, cuéntelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil. Conté 784 y 3 bebés. ¡Qué exacto! Oigan, Rubí por andar haciendo videos en TikTok se acostó en el pasto y hasta ni se dio cuenta que había caca de alpaca. Miren, hasta se le quedó en el pelo. Sacúdete, bebé, sacúdete. Amigos, y la verdad, siendo bien sinceros, a lo que viene uno a la montaña de colores, pues prácticamente es a tomarse la fotito, llegar hasta la cima, contemplar el paisaje y listo. Porque miren, incluso desde la caminata todavía no se aprecian muy bien los colores. Uno tiene que llegar hasta la cima para verla como nosotros lo vimos, así la montañita, y que se vean bien los colores. Ya pusimos a Sofía en el portabebés para que se le haga menos pesado a José, pobrecito. Y pues realmente ha estado sencilla la bajada, ha estado tranquila. Sí, está mucho más sencilla que la bajada de la Laguna Humantay. Miren, ahí ya se alcanzan a ver, bueno, Rubí ya me está tapando. ¡Camina, bebé! Ahí ya se alcanzan a ver las camionetitas. Y subimos hasta Comper Gordito. Ahí miren, 2.5 kilómetros nos dice Will. Oigan, amigos, y otra cosa es que tuvimos mucha suerte con el clima, porque por la altitud a la que estamos, acá normalmente llueve mucho, hay mucha probabilidad de lluvia y generalmente también hace mucho frío. Y pues vean, hoy nos tocó soleadísimo, sin lluvia y sin tanto frío. El clima bastante agradable. Así que vénganse bien abrigados y con unos buenos tenis o unas botas de trekking. Y por si no han visto los videos anteriores, para evitar el mal de altura, les recomendamos en primer lugar que estén tomando mucha agua. Es bien importante estar bien hidratados, hay que tomar el doble de lo que normalmente toman, no se desvelen una noche anterior y en lo posible también eviten el alcohol. Y pues otra recomendación es tomar té de coca o muña, incluso pueden masticar la hoja de coca. Mira, bebé, para cuando crezcas, para que veas que tu abuelito cargaba tus cosas, tu pañalera y todo lo que necesitabas para la montaña. Cada quien trae su bebé, miren. ¿Cómo se dice, abuelito? Papacay. Gracias, papacay. Oigan, y en cuanto a la bebé, las actividades en las que sí hay que ser más cuidadosos, sobre todo por la altura, es justamente la montaña de colores y la Laguna Humantay. Antes de hacer estas dos actividades, consúltenlo con su pediatra. En nuestro caso, pues Sofía ha sido una niña bastante sana. En 6 meses jamás se ha enfermado, ya está comiendo solita. Una de las recomendaciones que nos dieron es primero ver cómo toleraba o cómo le iba en Cusco, que ya de por sí es una ciudad alta. A la bebé le fue bien, por eso decidimos hacer el tour a la laguna, que es un poco más alto. En la laguna de igual manera le fue bastante bien. Pero bueno, aquí el mensaje es que nadie mejor que ustedes conoce a sus bebés o a sus niños. Y también otra cosa es que todos estos tours nosotros lo hicimos de manera privada, así que a la primera señal que viéramos que tuviera mal de altura, se cancelaba, cosa que no se puede hacer en un tour compartido, y por esa misma razón no se aceptan niños o bebés. Y ya se la saben, tráiganse una mochilita con snacks, algo de agua, pero lo mínimo indispensable, porque entre menos peso mejor, y mucho más si lo van a subir caminando. Y vean, amigos, aquí en la base no habíamos visto, hay como un puestecito de primeros auxilios, pero es solo para emergencias, así casos extremos. Vénganse con la mentalidad de que no les va a pegar el mal de altura, que no les va a pasar nada y que lo van a lograr. Ahí está el menú, miren, hay oxígeno, inyectables, sueros, te checan la presión, hasta suturas, yo creo que por si alguien se cae. ¡Lo logramos! ¡Se logró! ¡Felicitaciones! Chócala, baby. Chócala, mi amor. Chócala. Para celebrar una Inca Kola. A su salud, amigos. Me dice Rubí allá arriba, nos compramos una cervecita para echarnos una en las alturas. Le digo, no, hombre, ¿quieres que me salga el pulmón en la bajada? Ahora sí, amigos, ahora sí ya vámonos por nuestros juguitos.
¡Bravo, Sofía! Te la rifaste, bebé. Aguantaste todos los tours. Última recomendación, pónganse bastante bloqueador y gorra, porque aunque uno está arriba aproximadamente 40 minutos, ya por la altitud desde que uno hace la caminata, el sol quema pero duro. Y la verdad es que sí les recomendamos la moto, aparte de que no se van a cansar, van a tener más tiempo para disfrutar arriba, tomarse las fotitos, esperar a que se quite la gente para poder hacer sus videos. Ya de regreso en el buffet de la mañana, amigos. Hace un hambre y todo se ve tan bueno. Ahí les va el recorrido. Por aquí tenemos como unos brócolis empanizados. Hay carne, pollo, cerdo. Son como unas papitas, tallarines, arroz. Esa acá es yuca frita, quinoa. Y ensalada rusa, que es prácticamente betabel. Y de postre, arrocito con leche, mazamorra. Órale, calabaza dulce. Y por acá unos pastelitos pequeñitos así. Pruebas chiquitas, ya saben que nos gusta para probar de todo. ¿A poco no? Todo se ve delicioso. Segunda ronda, amigos. Como Sofía, repetí brócoli, un arrocito como con pasta y betabel y pollo. Provechito, provechito. Todo está súper rico, pero en especial me encantó la quinoa y el brócoli empanizado. Necesitamos la receta de estas dos cosas. Hay que preguntar cómo las preparan. Y unas cervecitas cusqueñitas para celebrar, amigos. Ya no vienen aventuras en las alturas, entonces ya podemos echar juguito. Bien merecido. ¿Qué tal está tu jitomatito hermosa? Bien rico, ¿verdad? Miam, 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 miam. Y de postres, amigos, yo me serví uno de cada uno. Miren, el arrocito con leche, todos los minis y calabaza. Ganadores, definitivamente, pastel de 3 leches. Y la calabaza dulce, qué chulada, amigos. Nunca había visto un churro tan pequeño, así como del tamaño de Sofía. Ay, ¿se te cayó tu jitomate? Amigos, pues ahora vamos en camino a nuestro siguiente hospedaje. Nos vamos a quedar en unas cabañitas en medio del valle con vista a la montaña. De hecho, así se llama, Mountain View. Van a ver qué chulada de paisaje vamos a tener de vista. Pues ya hicimos el check-in, vamos a nuestra habitación, allá en la colina. Miren nada más qué chulada, cómo se ilumina ese Apu. Esa montaña se llama Apu San Juan, Montaña San Juan. Pues bienvenidos a nuestra habitación Muña. Ahí les va el room tour, amigos. Ahí está, ya prendí la luz. Tenemos 2 camitas, por acá un calentador con leña. Al parecer es una lámpara como en un cuarzo. La, batitas para el jacuzzi. Vamos a ver el baño. Lucecita. Ya encontré la luz, es el baño, la regadera. Todo está bastante bonito, muy coqueto, como de maderita. Y lo mejor de todo, la vista. Todos conmigo a la cuenta de 3. 1, 2. ¡Wow! Miren, también tenemos una fogatita para en la noche, para echarnos unos cantos o leyendas al ratito. ¿Qué opinan, amigos? ¿Qué opinan del lugar? Chulada, ¿no? Está padrísima la vista. ¡Wow! Y miren, así se ve la cabañita desde afuera. ¡Qué preciosidad del lugar! De paisaje, de todo. Seguimos con el 360. Por ahí abajo está la habitación de mis papás. Ahorita vamos a ir a grabárselas. Y aquí en medio de la montaña, amigos, la electricidad para este hotelito se produce por medio de paneles solares. El agua la traen todos los días por medio de pipas. Entonces no hay que gastar mucha luz ni mucha agua, porque luego nos quedamos a oscuras en la noche. Entonces hay que cuidar el uso de agua y luz porque se agota. Y no hay internet en las habitaciones, pero sí en las áreas comunes. Oigan, estoy viendo que todavía tengo florecitas de la ceremonia y Rubí no me dice nada. ¿Por qué no me dices nada? Te dije desde la camioneta. Pero pensé que ya se me habían caído. Miren, este es el área común. Aquí se pueden venir porque está calientito, por si les da frío en sus cabañitas. Está padre que te prestan sombreros y ponchos para que vivan la experiencia acá más andina. Miren, yo ya me puse un poncho azul y un sombrerito rojo, Me siento Tuluminati. Pues bueno, uno puede estar aquí en la salita, en los silloncitos platicando, o puede irse a una de las mesas. También hay servicio de restaurante y juguitos. Vamos a ver qué se nos antoja. Pues se nos antojó una tablita con diferentes quesos aquí de la región, frutos secos y uvas. Y por acá mi papá pidió un postrecito ya de cajón, un cheesecake con bolitas de nieve de frutos rojos. Vamos a probar el postre de mi suegro. Dicen que trae sal de maras. Ahora prueba la nieve. ¿Prueba la nieve? Ya me supo la sal. Échatelo, Wow. échatelo.
Wow, está súper rico. Muy delicioso. Qué combinación tan loca. Hasta a Sofía se le antojó. ¿Quieres, bebé? Dame, mami, dame postre. Miren, estas frutitas se llaman... ¿Cómo se llama, bebé? ¿Sabes que tiene... por afuera te lo juro que parece tomate. Tomatillo. Sí, sí, parece como un tomatillo mexicano, sí, ¿eh? pero No. aquí es una fruta, aguaimanto. no una verdura. Se llama aguaimanto y es dulce. Pruébala. Pruébala tú. ¿Tú? Yo ya la había probado, está bien buena, miren. De hecho, en el otro hotel nos dieron una de esta de bienvenida cubierta en chocolate. Muy buena. Bueno, está bien, dice José que está rico. Vamos a ver. Es que como que me imagino que es un tomate. No, está rico. Como a ciruela me sabe, ¿no? Es como dulce, ¿Sí lo probó o no? pero ácido. Pruébalo. Dulce y A ácido, ver, ¿no? vamos a ver el gordito que dice a qué sabe. Se está preparando para la cata. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe, gordito? A ciruela amarilla. ¿Verdad que sí, ciruelas? Y de tomar yo me pedí una soda de árbol. Tiene miel, eucalipto, limón y piña. Está bien rico. A su salud. Y yo me pedí una bebida a base de sachatomate. Un tomate chiquito que es como muy típico en las cantinitas, en las picanterías. Pero lo hicieron en forma de bebida, con un poquito de roncito, amigos. Con piquete. Está fuerte, ¿eh? Me supo como fermentado, no sé por qué. Sofi se nos unió con un omelette sin sal. Ay, no lo tires, bebé. Agárralo, agárralo. Eso, muy bien. Yumi, yumi. Qué rico huevito. Miren, qué romántico. También hay cenitas al aire libre y bajo la luz de las estrellas y la luna llena. ¡Ay, un avión! ¡Hay un avión allá arriba! ¿Sí se ve? Sí se ve. Ahí está, ahí está, ahí está. Obviamente tiene costo adicional. Ya pedimos que nos prendieran la fogata, amigos, aquí en la habitación de mis papás. Vean, aquí en primera fila, mi gordito y Rubí. Y en segunda fila, el abuelito y la bebé, que para que no le dé el humo. ¡Olemos ya! Anda bien atenta para todos lados, men. Está viendo la fogata. Está práctico, ¿eh? Allá atrás ellos escondiéndose del aire y del humo. José aquí ya agarró unos bombones. También ya nos dieron los palitos. Está fuerte la llama. El eucalipto sí arde, ¿eh? Y huele. Híjole, luego esa chamarra también que... Me va a caer una chispita y me voy a incendiar. A ver, ya mejor se hizo para acá. Ahí va, ahí va la chamuscada. De a uno por uno. Son bien quemadotes. Bueno, quemados o no, están bien sabrosos. Esta abuelita está comiendo nietas. Me encantan los bombones. Me tardé 10 minutos en prepararle sus bombones a mi mamá y me dice, ¿esto qué? ¡Qué gacha! No valora mi humadera de ojos. Ya mejor fuimos por unos ponchos, amigos, porque traemos chamarras como de plástico, que con una chispita se hacen hoyos de... Sí, pues se le hace un hoyo. A ver si no nos incendiamos más rápido con el poncho. Buenas noches, alegría. Después de unos bomboncitos, ahora sí, a descansar. Miren, ya se acomodaron las nenas. Esa es mi cama llena de cosas. ¿Creen que quepa ahí? Por cierto, el cielo se ve cero contaminación lumínica, entonces se ven todas las estrellas súper bonitas, amigas. Buenos días, alegría. Ven nada más con qué vista nos despertamos el día de hoy. Qué vista tan preciosa, miren. Y aún una mejor vista esta. Qué villa tan preciosa. Hola, bebé. Ay, qué bonita vista. Oigan, qué romántico está este asunto. Nuestra caballita Tipi. Ahorita Rubí se la rifó y se fue por unos cafecitos. Es que no salía agua caliente y teníamos la duda de que si tenían que poner leña o no. Y hay un WhatsApp, pero anoche no lo notamos, amigos. Resulta que el WhatsApp estaba en la llave. Ni nos dimos cuenta, nomás Rubí se echó la caminata en vano. Pero bueno, se trajo los cafecitos. Y sí, hay agua calientita. No teníamos que pedir que nos prendieran el boiler. Nada más que estábamos abriendo la otra llave. Ahí les va la vista, ahí les va la vista. Tin, tirin, tirin. ¡Oh! Luego me levanté al baño en la madrugada y qué bonito se ve, amigos. Qué bonito. La página web no dice que sea glamping, pero pues prácticamente yo lo veo como uno, miren. Acampar, tener la vista preciosísima y pues con todas las... Ay, disculpen mi tiradero, con todas las comodidades de agua, camita, baño, todo. Ahora sí, bañadita y con cafecito en mano, déjenme los antojo.
Miren, lo único malo es que si llueve en la mañanita, por ejemplo, yo caminé todo esto hasta la recepción. Iba José y la recepción está hasta allá donde se ve allá la otra cabañita. Le dijimos a mi mamá que hoy era de amarillo. Vean, todos andamos de amarillo, menos mi mamá, miren. Amarillo, naranja. Y anda de papaya, los plátanos y la papaya. Miren, ahí les va el room tour de la habitación de mis papás. Aquí luego está el lobby y su habitación es más pequeñito, pues prácticamente es la cama y atrás está el baño, así igualito al nuestro. Ellos no tienen jacuzzi. Cuando reservamos ya no había disponibilidad de otro de jacuzzi. Ni modo. ¿Qué tal, Hasta tendieron la cama para que hiciéramos el room tour. Está bonita también su habitación y su vista. El desayuno ya está incluido. De entrada tenemos un platito de fruta, jugo y yogur. Provechito. Y el cafecito y el té es autoservicio, todo lo que quieran tomar. Más café. Ya también nos trajeron huevito, pan francés, un poco de tocino, queso y jamoncito, amigos. A ver si no me quedo con hambre, amigos. Miren, y otra de las experiencias padrísimas de este hotel es darle de comer a las llamas. Aquí en el lobby dejan una olla llena de hoja de mazorca, que es lo que comen, con canastitas, y ya uno se puede salir a darles de comer. Miren, así es el área común de día, que ayer en la noche casi ni se veía. Está bonito, ¿no? La vista de las montañas por allá y pues todas las mesitas y silloncitos para estar. Miren esto, nuestra cabaña se llama muña, como la plantita esta que hacen en té para el mal de altura también. Y es que justamente en esta colina es esta. De hecho huele bastante. ¡Ah! ¡Qué rico huele! Y sin arrancarla, veníamos caminando y se nota como el olorcito. Le llaman la menta de los Andes. Y pues bueno, antes de irnos ya pedimos que nos llenaran la tina con agua caliente. Ya Rubí me dice, encuérate ya, métete a la tina para tomarnos la foto. Hace frío, lo bueno es que sí está calientota el agua. Recomendación, amigos, el check-in en este hotel es a partir de las 3 de la tarde. Entonces les recomendamos que lleguen desde esa hora para que aprovechen al máximo las instalaciones. Y el check-out es a las 10 de la mañana, súper temprano. Pero bueno, lo bueno es que hay late checkout. Lo malo es que hay que pagar 100 soles adicionales, pero pues bueno, ya estamos aquí para así alcanzar a aprovechar la tinita. Entonces vamos a dejar la habitación a las 12 del día y podemos seguir haciendo uso de las instalaciones. Podemos seguir alimentando llamas. Ya Rubí me puso a tender las camas porque quiere una toma toda chida aquí saliendo y viendo el jacuzzi. Pues bueno, ya me tocó tender cama. Y por cierto, no tuvimos frío, amigos, porque a pesar de que no prendimos la calefacción, son como 6 cobijas. De hecho estaban súper pesadas las cobijas. Hasta Sofía estaba toda la noche de está muy pesada. Así con sus piernitas las empujaba. Ya está lista la tina. Ya tenemos aquí comidita y al parecer ahí vienen. Ahí vienen las llamas, amigos. ¡Qué loco! Ok, esto sí está muy loco. Nunca pensé que algún día iba a estar en una tina en los Andes con llamas. Esta es la agresiva de hace rato, la gandalla. No estabas ya llena, tú ya comiste un montón. Miren, esta es bien gandalla. Vean. Está bien gandalla, anda empujando a la otra. Dale el blanco para que no se enoje. No seas gandalla. Hay para todas. No seas gandalla. A ver, vente para acá, vente para acá. La domadora, Rubí. Qué loco. Díganle adiós a las llamas, amigos, porque ya se nos acabó la comidita. Entonces pues ya no les importamos. Adiós, amiguitas, adiós, amiguitas. Miren, así es como mueven todas las llamas, ¿qué tal? Adiós, es una llama bebé. Hay varias llamas bebés, de hecho. Ay, estuvo bien padre. Qué bonito es alimentar llamas aquí en los Andes con esta vista en una tinita. Wow. Y creo que tuvimos mucha suerte porque amaneció lloviendo. Yo dije, no, ya no nos vamos a meter al jacuzzi. Pero así de la nada salió el sol. Especial agradecimiento a mi gordito porque nos tomó todas las fotos y videos. Se la rifó. Gracias, gordito. Wow, estoy súper feliz con las fotos y videos, quedaron increíbles. Normalmente nosotros pues cargamos el tripié para todos lados porque es con lo que nos tomamos fotos y videos. Pero ahorita con su papá, wow, o sea, fue una mega ayudotota. Creo que ya vamos a tener que llevar a tus papás o a mis papás o a alguien a todos los viajes.
Y también especial agradecimiento a mi suegra que se quedó con la bebé. Nosotros acá bien a gusto, las fotos, los videos y la bebé. No, les decimos que la verdad estamos bien relajados porque sabemos que está en perfectas manos. Y es que aparte no nos podíamos tardar mucho porque literal es una canasta, se te acaba y ya, se las llevan a la siguiente cabaña. Entonces tienes literal una oportunidad. Si salieron bien y si no, pues también. La verdad no le pensamos, pero ahorita fue como que, ay, nos hubiéramos traído una canasta nosotros de allá abajo. Así que como tip, tráiganse una canasta adicional de allá abajo. Así tienen pues 2 chances, ¿no? Oigan, y otro tip que ya les habíamos dicho, pero quiero recalcarles, para su viaje acá a Cusco, pónganse bloqueador frecuentemente y de preferencia manga larga. Miren, mi triángulo amoroso se me hizo al segundo día, estaba bien quemado, amigos. Con todo y que se puso bloqueador, pero no se retocó. Hay que estarse poniendo cada 2 horas. Me traje short y manga corta, no, ya no volví a utilizar ni una de las dos. Mejor pura manga larga y pantalón largo, amigos. El sol en la altura, sí quema. Otra cosa que tienen que saber es que a las llamas les huele la boca, pero horrible. Ni modo, ahí uno se aguanta el olor de que, toma, y porque se acercan un montón. A veces hasta te agarran los dedos. ¿Cómo ven, amigos, lo que hace Rubí por una foto y un video? Ahí está que la llama estaba tirando las mazorcas aquí abajo. ¿Quién sabe con qué agua cochina nos andamos bañando, eh? No, todo sea por la experiencia. A ver, ¿cuándo vamos a tener la oportunidad otra vez de alimentar llamas con esta vista en una tina con agua calentita? Ahorita nos bañamos. Chequen, y todos esos vans, esas camionetitas que van para allá, van hacia las salineras. Están aquí, luego, atrásito de Rubí. Saluden a una van. Adiós, adiós. Se volvió a nublar y ya nos dio frío, ya nos salimos. Lo bueno es que nos dan aquí batitas de a bañarnos y a seguir porque tenemos otra actividad. Un último traguito con agua de los Andes antes de dejar la habitación, amigos. Se supone que es agua de los Andes, ¿ustedes creen? Hay que ser de garrafón, ¿no? Pues no sé, pero acá las dan carísimas de París. Ay, me estoy ahogando. Qué buen agua. Se supone que tiene muchos minerales. Miren, así es por afuera del restaurancito. La verdad está bien coqueto. Ahí hay unos como barriles con banquitos. Todo está tan bonito. Ahí se me antojó echarme un juguito ahí por ahí de las 3 de la tarde. ¿Un juguito o qué? Con el solezazo a las 3 de la tarde, no creo. Más bien el atardecer, ¿no? Sí, ¿verdad? Ah, bueno, sí, tienes razón. Pero está todo tan bonito. Y miren, por allá abajo están como las estructuras para hacer picnics. Allá ahorita vamos a hacer uno. Acuérdense, amigos, aunque reserven una habitación que no tenga la bañera, pueden alimentar a las llamas si vienen por su canacita y su mazorca. Miren, esta ya entró hasta la cocina. ¡Alpaca! Muy lista esta, se vino a comer directamente aquí a la cocina. Oigan, y a todo esto, ¿cómo identificar cuál es llama, cuál es alpaca? Para empezar, son 4 los que abundan en Sudamérica: llama, alpaca, vicuña y guanaco. Todas pertenecen a la familia de los camélidos. O sea, son parientes de los camellos. Acá en Cusco lo que más van a ver son las alpacas y las llamas. Las llamas son más altas y tienen el cuello, el hocico y las orejas más alargadas. Además de que son las enojonas. Ya vieron hace rato que se andaban peleando ahí las llamas. Por otro lado, las alpacas son más chaparritas, tienen el hocico más chatito y su pelo es muy esponjosito. También una muy buena manera de diferenciarlas es que tienen mucho pelo en su cara, a diferencia de la llama. La vicuña es la más chiquita de todas, pero su lana es la más fina. De hecho, las prendas de la lana de este animal son las más caras del mundo. Y por último, los guanacos son más altos, pero tienen poco pelaje. Son los que vimos en Argentina. Vayan a ver nuestros videos de la Patagonia. La llama y la alpaca son domésticos y la vicuña y el guanaco son silvestres. Miren, nada más antes de irnos, vamos a hacer un picnic aquí en un tipi. Nos prepararon una tablita con quesos y unas bebidas. Miren, ya está la mesita completa, tablita con diferentes quesos de la región, no le hagan caso a la mosca. Uvas, por acá frutitas, esta es la palta, el aguacate, otra tablita de quesos y diferentes sodas artesanales. Normalmente se incluye una botella de vino, pero como las señoritas no toman alcohol, entonces por eso lo cambiamos por sodas artesanales. Miren, ya le preparé un panecito con aguacate y chilito. Dicen que pica, pero no pica nada. Dale, bebé. Provechito y, como dice tu papá, salud por este bello día. Salud, salud. A ver sus bebidas. ¿Mi bebida? Salud por un bello día. Salud. Muy rico y coqueto todo, pero si nos andamos asando. Creo que les recomendamos más programar el picnic para el atardecer, que ya baja un poquito el sol y no quema tanto, porque ahorita hasta nos estamos apurando porque sí, ya nos vamos a tatemar aquí.
A ver, amigos, ¿este qué es? Según yo es maracuyá. No sé, pero está bien bueno. A Rubí no le gusta esa consistencia. No, nada, cero esa consistencia, se me figura como la guayaba. No. Miren estas pequeñuelas bien a gusto. Tú eres la mamá, ¿verdad? Las andas cuidando. Antes de irnos, amigos, lo tengo que decir. ¡Llamas a mí! Vean esto, vean esto. A ver, a ti te llamaré Eduardo y a ti te llamaré Freddy. Coman, Eduardo y Freddy. José, el domador de llamas. Son muchas. Y miren, por acá, ¿cómo sabemos que estas son bebés? Porque no comen, ahorita solo toman pura lechita, casi como Sofía. ¿Cuánta llama? ¡Llamas a mí! Díganle adiós a las llamas. Adiós, llamas, adiós. Oigan, y pues este hotel no está incluido en el paquete tradicional de 7 días en Cusco. Nosotros lo tuvimos que pedir de manera adicional. Y como recomendación, reserven con mucha anticipación porque son muy poquitas habitaciones. Y las que se agotan más rápido justamente son las de la tinita. Tomamos un Uber para venir al monumento de Pachacútec. De allá de la Plaza Mayor, hacia acá eran como 25 minutos caminando. El Uber nos cobró 7 soles. Pachacútec fue el 9º de 14 gobernantes que tuvieron los incas y de hecho fue quien llevó a su máximo esplendor al imperio inca. Se dice que fue un gran líder y que conquistó muchas tierras, incluso lo que hoy en día son países como Bolivia, Chile, Ecuador y Argentina. Y pues este gigante monumento también es un mirador, así que vamos a ver qué se ve desde arriba. Empezamos a subir y aquí tenemos la serpiente, uno de los animales sagrados para los incas. En realidad es un museo, conforme uno va subiendo encuentra información acerca de los incas. Miren, aquí por ejemplo dice que desde sus tiempos la papa fue un producto de suma importancia. Y hasta hoy en día, amigos, tanto así que encontramos en la actualidad más de 3000 variedades de papa en Perú. ¿Qué tal, Hasta pintar una Pachacútec al estilo pintura europea. Bueno, más bien escuela cusqueña. Ay, ya aprendimos bastante. Chequense este mapita con las zonas arqueológicas: Machu Picchu, Ollantaytambo, Pisac, Sacsayhuamán y Cusco. Todas esas ya las visitamos, amigos. Para que se den una idea del camino inca, empieza más o menos desde aquí, termina en Machu Picchu, son 4 días. Imagínense cuánto hacían desde Cusco hasta Machu Picchu. Ahora sí, después de unos tantos escalones, contemplen la vista del monumento de Pachacútec. ¡Tarán! Miren, de aquí cerquita se ve el cerro que dice El Perú. Si lo alcanzan a leer. Allá está el escudo nacional. Y de este lado, hacia la zona de la Plaza Mayor, ahí se ve chiquita el templo de San Cristóbal. Y arriba la zona arqueológica de Sacsayhuamán. Y allá el blanquito que está por allá, el Cristo Blanco. Está padre identificar ya después de haber ido a cada lugar. Vuelta completa, vuelta completa. No, tú no, al monumento, bebé. Camina, camina. Es la vuelta completa para que la gente vea que se ve. Vi muchas parejitas por allá, a ver, vente. Este más bien parece el monumento del amor. Y miren, ya de aquí le podemos ver los callos a Pachacútec. Solo para la buena suerte. Ándale. Cuico, cuico, cuico. Y aquí no se le ve la carita. Ya le dimos su sobada al conquistador para conquistar su corazón y se suscriban a nuestro canal. Está bonita la jardinería, miren, por ahí tenemos la cruz andina. Ese es el cóndor, el puma. Miren, una pequeña, ¿qué será? Como templo. Está padre, está padre. En total contamos 111 escalones. Y la verdad, amigos, si no vienen al monumento, pues no se pierden de mucho. Si tienen tiempo, pues aprovechen que está incluido en los pases turísticos. Oigan, y algo que no nos ha gustado nadita de Cusco es que aquí no te dan ni una sola preferencia para el peatón. Nadie te deja pasar, amigos, tienes que correr porque si no te atropellan. Aunque tengas semáforo en verde para peatón, les vale cheto. Ya van varias veces que casi nos atropellan. Pues ya descansamos un ratito en el hotel, que estuvo pesado el día, amigos, y ya hizo hambre. Venimos a un restaurante llamado Chicha, que es de uno de los mejores chefs, no solo de Perú, de todo el mundo. Vamos a ver qué tal.
De tomar yo me pedí un elixir Inca que tiene matacuy, un licor de aquí de la zona, jugo de naranja, limón y chicha de quinoa. Qué locochón. Y yo me pedí una limonada con muña. Saludcita, amigos. El mío, como es un elixir, se toma así de... Ya llegaron los platillos, pedimos 3 para compartir, amigos. Este se llama piqueo cusqueño, tiene un poquito de todo. Estos son tamalitos, chicharrón de puerco, pan de oropesa, que es de una comunidad muy cerca de aquí. Este es un rocoto relleno, o sea, un chile relleno y papitas. Por acá una pizza cusqueño con quesos de la región y honguitos. Y este de aquí es pachamanca, amigos, un platillo que se prepara sobre todo en las festividades en diferentes comunidades. Originalmente se preparaba bajo tierra, tiene cordero, pollo y cerdo. Ahorita pues por el restaurante es en olla, pero pues vamos a probar. El pan de oropesa, amigos, luego lo van a encontrar, que lo venden en las carreteras, se llama chuta y lo hacen solamente en el pueblito de Oropesa. ¿A qué sabe? A pan. Yo sigo sorprendida con la cantidad de variedad de papas que hay acá. Vean, esta es morada, está rica. Chéquense esto, nunca habíamos comido un nava desde la vaina. Está bien bueno el elote, choclo. Amigos, pues ya salimos de cenar. La verdad es que el restaurante en general nos decepcionó. No sé si íbamos con mucha expectativa, pues porque el chef es uno de los mejores del mundo. La comida estuvo regular, a secas. Y es que varios de esos platillos ya los habíamos probado en diferentes lados, en otros restaurantes, en las comunidades, en el mercadito. Es más, los tamalitos de la señora de la esquina estaban más buenos que esos tamalitos. A lo mejor y no le atinamos a los platillos y pues no pedimos los más ricos. Pero bueno, pues yo pienso que todos deberían de saber ricos. De los 3 restaurantes que probamos acá en Cusco de comida peruana, acá Pipiris Nice, Tipo gourmet. ganó definitivamente el restaurante Morena. Muy rico. recomendado. Díganle adiós a nuestra habitación. Se nos acabó nuestra aventura en Cusco, amigos. Adiós, 3 camas. Y miren, ya ni siquiera me acuerdo si les dije, pero en todos los lugares siempre juntamos las camas. Todo para estar un poquito más seguros de que la bebé no se fuera a caer. Último desayuno en el hotel. Miren, Rubí se la rifó. Me hizo 3 panecitos tostados. Si ven pan, jamón y queso y una tostadora. Gracias, bebé. Amigos, pues hora de despedirnos de Willy. Díganle adiós al tío Willy. Ahí nos estamos viendo. Y a Muy nuestro pronto. driver. Muchas gracias, Willy, y muchas gracias a Raúl. Miren, por acá encontramos algunas aerolíneas de bajo costo como JetSmart y Sky, amigos. Si compran con anticipación LATAM, la verdad es que no es mucho la diferencia de precio y nosotros sí les recomendamos más LATAM porque estas de bajo costo pues sí tienen fama de que se retrasan más los vuelos o se cancelan y son muy exigentes con el tema de los pesos y las maletas. Al principio de que sale vara, pero te pasaste por un poquito y ya es ahí donde te cobran. Te van más a la segura con LATAM. Nos gusta Perú, miren, hay filas preferenciales para sillas de rueda, tercera edad, familias con bebés y embarazadas. Chequen, y en muchos lados están estos kiosquitos o puestecitos de información turística de Perú. De hecho, tienen una línea de WhatsApp 24 horas, te ayudan con tips de turismo. Miren, y así son las monedas. Por la parte de atrás tienen el escudo nacional y por enfrente las líneas Nazca, que también las vamos a ir a visitar, ¿eh? Se vuela en avioneta para conocerlas. Se parecen a los pesos mexicanos estos. Amigos, vamos llegando a Lima. Híjole, Cusco nos encantó. Es un destino increíble que se merece por lo menos una semana porque tiene muchas cosas que hacer. Pero bueno, hora de continuar nuestra aventura por Perú. Ahora toca visitar destinos de este lado de la costa. También van a estar padrísimas las actividades que vamos a hacer por acá. ¡Una montaña rusa! ¡Vámonos! ¡Ahí viene el mono! ¡Ahí viene el mono! Hora de hacer sandboarding.